acompañando a lo largo de nuestro camino espiritual, formando lo que es la filosofía de vida o alimentando la casa nueve que cada uno de nosotros tenemos. Esta energía de luz y de sombra la vemos reflejada mes a mes cuando la luna y el sol hacen una relación conjunta que usualmente nosotros le llamamos luna nueva. Las lunas nuevas se nos vuelven todo un acontecimiento porque nos reflejan justo estas dos. La luz, por un lado, la energía solar muy consciente, típica de energía yang, masculina, y de otra parte, la luna que también hace su oposición con la energía yin femenina, y en esta fusión es donde empezamos a celebrar lunas nuevas cada mes. Estos son eventos recurrentes, son eventos que se dan en un ámbito de expresión humana, que eso lo podemos ver también en el cotidiano vivir. Unas son más intensas de acuerdo al signo que las acompañe, otras son quizás un poco más suaves de poder vivir. Lo cierto es que estas dos palabras de luz y sombra siempre van a estar relacionando dos puntos de nuestra vida. La parte consciente, cuando nosotros estamos de día, cuando estamos haciendo algo, cuando estamos muy conscientes, muchas veces en automático, pero también muy conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que estamos diciendo y se nos vuelve actos incluso de generar un punto de razón, de raciocinio, de por qué no observar qué más hay allá. Y cuando estamos dormidos empieza a trabajar mucho más la energía inconsciente, que es la energía de la noche, la energía lunar, y con esto nos facilita la conexión con el mundo de los sueños, con el mundo de Morfeo, con el mundo onírico que cada uno de nosotros podemos expresar, o dicho de otra manera, la energía pisciana, que es típico de estar descansando o típico de no estar viendo algo efectivamente con los ojos, o por lo menos con los ojos terrenales que estamos acostumbrados a ver. Esta dinámica tiene una exactación, tiene un punto de exaltación y tiene un punto de exactitud cuando ambas, Sol y Luna, empiezan a tener esta lunación o se empieza a dar esta conjunción en un punto matemático. Y cuando esto ocurre o esto coincide es a lo que comúnmente le llamamos eclipse. Hemos venido trabajando mucho, semanas tras semanas, y hoy llegamos a la parte final. De esa parte de puente, donde iniciamos la época o la temporada de los eclipses por allá en marzo del 2000, de este año 2025, pero los eclipses de este año que se dieron por allá en marzo, y finalmente hace 15 días tuvimos un eclipse de luna llena, que fue en el eje, en el mismo eje que estamos celebrando ahora, Virgo Piscis, y el día de mañana, 21 de septiembre, vamos a dar final y cerramos, literal, cerramos el 2025, la época de eclipses. Ya por este año no vamos a tener más eclipses y vamos a empezar a vivir eclipses en marzo, abril del 2026. Entonces, si hacemos las cuentas y empezamos a ser muy Virgo o muy matemáticos, pues ya nos va quedando más fácil comprender que lo que va a ser lo corrido de este mes de septiembre, lo que falta, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, nos esperan 6 meses hasta el próximo eclipse. 6 meses donde todo lo que estamos viviendo ahora empieza a tener mayor espacio en nuestra vida, empieza a conectarse aún mucho más con distintas áreas de salud, puede ser de trabajo, de tantas cosas que nos viene a enseñar este eclipse, ¿no? Ya he hecho algunos vídeos signo a signo, ya ustedes lo pueden disfrutar en el canal de YouTube, pero hoy quiero compartir más el efecto del punto matemático que se da en Virgo, que es un tema que nos atañe a todos, y de otra parte la cometa, que también la hemos hablado signo a signo, pero hemos dejado de lado un punto muy espiritual de la cometa, porque los eclipses son demasiado, están cargados de mucha espiritualidad independientemente de cómo nosotros lo expresemos en nuestra vida. Cabe aclarar que no hay una manera específica, adoctrinada, dogmática de cómo ser espiritual, pues es tan espontáneo que cada uno de nosotros vive la espiritualidad o las conexiones piscianas de una manera diferente. ¿Quién podría ser otra persona para decir que lo que tú estás viviendo o lo que tú estás percibiendo no tiene una razón de ser o que es avalado o no como un camino espiritual? Es un espacio muy angosto, bastante, bastante angosto lo que es la línea espiritual, porque queda muy difícil estandarizar qué es espiritual y qué no es espiritual. Y esto entra en el debate del día de hoy, sábado 20 de septiembre, donde quiero empezar por esa línea
de a qué le llamamos nosotros también la espiritualidad, siendo que es un proceso tan individual donde es tan angosto el camino que a veces la línea y la función o la dinámica en la que cada uno de nosotros manejamos dicha sustancia, pues pasa a ser muy como la huella dactilar, pasa a ser muy única, pasa a ser muy genuina, que si bien el mundo ha ofrecido algo o el mundo afuera nos muestra quizás ideas o por qué no decir modos o maneras de cómo vivir la espiritualidad, no obstante no podríamos calificarlo como que en efecto es la única forma de hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos una forma de conectar muy distinta. Muchas veces se ve, por ejemplo, con los cuarzos. A veces se le atribuye una cantidad de efectos a cierto cuarzo de manera ya preestablecida, pero seguramente tú conectas con un cuarzo que no tenga que ser ese, el supuesto espiritual. Muchas veces lo vemos también en religiones y demás. Todo eso es lo que empieza a contarnos también el eclipse y hasta dónde podemos tener esa sensación de fusionar luz y sombra, hasta dónde podemos fusionar esta parte en nuestra vida. ¿Por qué toco mucho el tema de la espiritualidad? Porque los eclipses desde la antigua Grecia y desde la antigua astrología, pues los eclipses pasan a ser un punto de mucha reflexión y de inflexión también, sobre todo cuando se dan en ese grado 29 o final, porque no hay más. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se menciona tanto el grado 29? Porque no hay otro grado que tenga un signo, es decir, todos los signos del zodiaco llegan hasta el grado 29, de ahí no pasan. Por eso es que se vuelve muy protagónico el número 29, porque no hay un signo que tenga grado 30 o grado 31 o 32, no. El grado máximo en el que se puede avanzar en un signo del zodiaco es hasta el 29. Y justo el eclipse que se va a dar mañana 21, pues cesa en el grado 29, en este caso para Virgo. Vale la pena también resaltar que cada signo tiene grado 29. Dicho esto, empezamos a mirar qué es lo que conlleva, qué es lo que hemos vivido en esas 6 casas anteriores o en los 6 signos anteriores que preceden a Virgo y qué nos queda por vivir los próximos 6 meses. Este es el puente. Por eso iniciamos el 7, el domingo 7 de septiembre, el pasado domingo que fue hace más o menos 15 días, mañana va a ser 15 días, tuvimos el eclipse de luna llena y se cierra la temporada de eclipses en este puente, estos 15 días que han transcurrido. Y en estos 15 días que han pasado, pues ya sabemos de qué viene, ya sabemos qué se está dando, o ya sabemos cuál es la mínima, por ejemplo, de lo que nos va a estar mostrando la vida durante los próximos 6 meses hasta que lleguemos a más o menos marzo, abril del 2026 y se forme otro eclipse. En este eje me gusta compartir mucho el punto o una estrella fija que está ocurriendo donde se va a dar el eclipse de mañana. El eclipse de mañana, como es un eclipse solar, no va a ser, empecemos por ahí, no es un eclipse total, sino bastante parcial y bastante desorbitado, que si nos ponemos muy virgos, muy matemáticos, pues incluso puede llegar a lo, creo que son 10 grados. Lo estaba mirando esta mañana, pero puede llegar a tener hasta 10 grados, que eso es bastante. 10 grados de orbe es bastante para estar hablando de un eclipse. Sin embargo, se sigue sosteniendo y se va a tener como que vale la pena, ¿no? Recordemos que los eclipses pueden tener una orbe, una distancia hasta de 18 grados. Entonces, si el rango de movimiento que tiene el Sol y la Luna para formar un eclipse es hasta 18 grados, este que vamos a tener mañana es de 10, tiene una diferencia de 10. No es un eclipse total, pero esto parcialmente sí nos va a conectar mucho con información de poder, sobre todo con una estrella fija que tenemos allí. Hay estrellas fijas, hay estrellas flotantes, los planetas están en constante movimiento, pero si nos vamos un poco más allá, proyectando fuera de lo que es el zodiaco y salimos un poquito del zodiaco y nos vamos un poco más a las constelaciones, que aquí ya me gustaría apoyarme en la carta que tenemos, bueno, en la carta que se supone tengo acá. Esto, a ver. Entonces, pues es muy fácil compartir en esta carta para poderlo ver de manera más matemática hasta dónde vamos a conectar con esta energía. Y viéndolo a nivel constelación, pues si nos ponemos muy al tema constelación, pues sí nos queda más fácil determinar.
cómo se va a mover, ¿no? Recordemos que el zodiaco es apenas un paralelo, el zodiaco es apenas una línea que nos presenta, en este caso, las energías del universo para podernos ubicar, pero no queriendo decir que, en este caso, los signos del zodiaco sean las constelaciones. Esto vale la pena resaltarlo, ¿no? De pronto, si lo dije muy rápido, para que se quede un poquito en el tema que vamos a mirar. Una cosa es, en este caso, la capacidad que nosotros tenemos de mirar lo que son los signos del zodiaco. Y otra cosa, cuando nos vamos de manera más puntual o de manera más matemática a lo que son las constelaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de Capricornio, aquí tenemos el signo de Escorpio. Estos sistemas nos permiten tener una visión más clara de cómo se da el objeto de los signos. Aquí tenemos el signo de Piscis, ¿ya? Y así sucesivamente, todo lo que vamos teniendo como marca externa es el signo. Pero si nos vamos más allá, si nos proyectamos a nivel más universal, a nivel más de amplitud, vamos a tener las constelaciones. Y fíjense esta dinámica, ¿no? Cuando hablamos de signos del zodiaco, estamos hablando de 12 signos del zodiaco, ¿ya? 12 signos del zodiaco, que no es lo mismo que constelaciones. Cuando hablamos de constelaciones, hay muchísimas más que 12. ¿Sí? Entonces, tienen una relación, pero no me quiero poner muy técnico, hay una relación allí, pero hay más de 80, hasta el día de hoy, más de tal vez 88 constelaciones hasta el día de hoy. Entonces, observemos que constelaciones son más de 12, solo que nosotros tomamos como eje principal las 12 que se relacionan con el movimiento planetario. Es de ahí que, de acuerdo a la órbita y de acuerdo a los ejes y a los puntos incluso de equinoccios y solsticios, y tomando como referencia justo el evento de mañana que va a ser el eclipse, pues le vamos a dar siempre más relevancia a los 12 signos del zodiaco que tienen un reflejo o un punto de representación con algunas de las constelaciones, pero no con todas. ¿A qué voy con esto? Eh, Contar que este punto donde se está dando el eclipse mañana, o esta lunación, que el eclipse no es otra cosa más que una luna nueva. De hecho, mañana vamos a tener una luna nueva, como usualmente tenemos una luna nueva mes a mes. O sea, esto pasa todos los meses, celebramos una luna nueva, solo que el efecto eclipse le da un acelerador, le da un turbo a todo lo que significa una lunación. Ese es el efecto eclipse, es como el ingrediente que suma a una luna que cotidianamente tenemos mes a mes. ¿En qué consiste una luna nueva? ¿A qué nos llama o a qué nos convoca una luna nueva? A que en efecto se genera luz y sombra al tiempo, se cierra un capítulo, comprendiendo esto de luz y sombra, estamos cerrando un capítulo, pero al mismo tiempo empezamos a abrir otro. Entonces es cerrar y abrir. Es justo ese proceso donde suelto, termino, pero también inicio, tomando como referencia que la astrología o la vida misma o la evolución desde un punto de vista muy junguiano o muy energético también nos invita a la evolución constante cíclica, ¿ya? A que nunca nos quedamos quietos y a que siempre cada molécula de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada emoción, cada tema que nosotros vamos viviendo, pues nos da origen a algo cíclico. Entonces es imposible que tengamos un evento astrológico que nos invite a la renuncia absoluta y no dé paso a la bienvenida o a la fecundación de algo, sino que siempre vamos a estar conectados mucho más allá, sino nos va a invitar a cerrar y a iniciar. ¿Por qué se vuelve un poco tenso? Porque esto suena muy bonito decirlo, pero al momento de vivirlo se vuelve un poco complejo, se vuelve un poco espeso cómo es que debo cerrar y cómo es que debo empezar al mismo tiempo. Eso desde nuestra conducta o desde nuestra creencia o por lo general como fuimos adoctrinados en la vida, pues genera como un poquito de misunderstanding, como que no me logra entender del todo cómo es esto, cómo lo voy a hacer, cómo voy a llevar a cabo este punto que estamos viviendo. Esa es la parte más confusa quizás que podríamos mencionar al tema. ¿Sí? ¿Qué me parece interesante que podamos tener acá en cuenta también con esto que estoy mencionando o esta parte que estamos hablando en esta línea? Que justo vamos a tener en ese punto una cometa. Yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de la cometa que se forma con la luna nueva del día de mañana, domingo 21, y que la vamos a estar viviendo a nivel planeta.
¿sí? Y esta cometa, si yo la dibujo acá, pues pasa a tener un eje donde se da de estas dos puntas, vamos a unir estas dos puntas, que es una parte de la cometa, luego coloca aquí, en este otro punto, luego en este otro punto, ya voy a señalar estos puntos, a qué nos invita o a qué nos está convocando estos puntos, que no es otra cosa más, si le cambiamos de color de pronto para poder explicarlo ahora de una manera más fluida. Y esta cometa, este eje, es el que se empieza, en este caso, a formar con 5 puntas o nos hace una invitación a 5 puntas. Estas 5 puntas es lo que más domina y es lo que más trabajo puede tener de esta línea. O sea que sí tiene esta figura geométrica que se forma dentro de la luna nueva que tenemos mañana. Nos habla de una cometa o de una línea de 5 puntas que permite avanzar o que nos permite ir hacia una dirección. ¿Cuál es el punto focal de una cometa? ¿Cuál es la idea de una cometa? ¿Por qué hablamos de que tiene 5 puntas y si lo vamos a representar para que sea de manera gráfica visible? Este es un primer punto, este es un segundo punto, este es un tercer punto, luego tenemos un cuarto punto y finalmente vamos a llegar a un quinto punto. Entonces, visto o dicho de esta manera, estos 5 puntos se relacionan bastante con esta figura geométrica de 5 lados, de 5 esferas, de 5 posiciones, y nos invita al desplazamiento. Por eso la cometa, cuando nosotros hacemos una cometa, la idea es que la cometa pueda generar un efecto de volar, de desplazarse o de moverse de un lugar a otro. Estas ideas que estamos mostrando acerca de volar o de desplazarse o de que tenga la capacidad de tener un campo de movimiento y sobre todo sostenible, que le permita sostenerse durante X temporada. Entonces, esta cometa es especial porque nos viene a contar también que el eclipse o la luna nueva que tenemos mañana se relaciona con un punto de una estrella fija, ¿sí? Y esa estrella fija que tenemos mañana se caracteriza por estar muy conectada con el punto de viaje, con el punto de, ¿por qué no decirlo?, con nave. Marquet, una punta, una estrella fija que se relaciona mucho como Marquet y esto viene de una palabra también que conocemos mucho como el Merkaba, ¿sí? Merkaba o Merkabah también, que es válido mencionarlo de acuerdo sea la cultura o de acuerdo sea, en este caso, la estrella o hasta de donde sea la doctrina. ¿Cómo nos relaciona esto en nuestra vida? Pues es una invitación a desarrollar también este punto de luz, este punto llamado Merkaba, que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que nos permite desplazar de un punto A y nos permite desplazarnos a un punto B. Esta línea de la que estamos hablando del Merkaba o esta capacidad de poder activar este campo de luz o esta energía solar dentro de nosotros, de esto hay mucho que hablar. Está la geometría sagrada, está la geometría Melquisedec o la dinastía Melquisedec que también nos habla acerca de cómo nosotros podemos ser grandes activadores de nuestro propio campo de luz. Y el eclipse de mañana es como si invitara también a empezar a ser grandes activadores o mínimamente empezar a ser conscientes de hasta dónde esta energía solar muy interna, muy de nosotros, nos permite desplazarnos energéticamente y poder avanzar, porque la función de una cometa es que vuele, la función de una cometa es que se relacione con los elementos, pero debe tener un punto de tensión, debe tener un punto de anclaje también, debe tener un punto de orden en esta línea. ¿Qué pasa con esta palabra Merkaba? ¿Sí? De pronto es nueva para alguno de ustedes, de pronto no están tan familiarizados, de pronto esto tiene mucho que ver con el mercader, con el mercadeo, tiene mucho que ver con el intercambio, tiene mucho que ver con la finanza, tiene mucho que ver con muchas cosas. O sea, esta palabra Merkaba no solamente se ha tenido en cuenta a niveles espiritual, sino también se genera mucho a nivel físico, a nivel muy tangible. La palabra Merkaba nos conecta mucho con vehículo o cuerpo de luz, ya, con una cometa o una esfera, en este caso un tetraedro, lo que nosotros conocemos como una estrella tetraédrica, dos triángulos invertidos, que nos permite generar un anclaje o un movimiento energético por el cual nos podemos desplazar
de una dimensión a otra. Claro, cuando nos ponemos muy astrónomos y cuando nos ponemos muy científicos y le empezamos a colocar más astrología caldea y nos empezamos a ponerle un poco también de arcanos y no muy místicos, pues todos estos términos empiezan a salir y empiezan a evolucionar, ¿no? Empiezan a salir a flote todos aquellos términos que se relacionan mucho con los desplazamientos de cómo llegamos a este planeta, por ejemplo. Llegamos a través de una cometa, llegamos a través de un campo de luz o de un campo Mérkaba, ya que nos permite centrifugar y que nos permite manejar la energía que nosotros habitualmente tenemos para acomodarla a la vibración y a la energía planetaria. Es decir, una cosa es el planeta Tierra con su evolución y con su campo energético, en este caso con los poros, el polo norte, el polo sur, con la inclinación regular que conocemos en la astrología, que más o menos data a 23 grados, que ya no es un dato tan exacto, empezando por ahí, ya no es un dato tan exacto, que si nos ponemos muy astrónomos en el tema, pues vamos a identificar que el planeta Tierra, maneja una inclinación. Se supone es de 23 grados, se supone, se calcula. Pero esto hay que ponerlo en entredicho porque si conservara esos 23, pues parte del clima todavía sería mucho más estable. Para todos es claro que de unos años para acá, el otoño no es otoño, el invierno no es invierno, o el verano no es tan verano, ya, y como que parece alterarse un tema del clima. Estas alteraciones climáticas que nosotros tenemos a nivel planeta tiene mucho que ver con la caída, y este es un concepto un poco, entre comillas, la caída, porque energéticamente, o decirlo desde el punto de vista científico, no es medible que el planeta se caiga. Pero si ya nos vamos un poco más a la órbita y si nos vamos un poco más, en este caso, a la astrología o a la física cuántica de cómo se va cayendo energéticamente, pues sí, hemos tenido una inclinación superior a la que se supone estamos contando de manera habitual o de manera conocida según la física. ¿A qué voy con este tema? Que nosotros conocemos parte de la historia y que nosotros en este momento sabemos parte de lo que está pasando, pero no podemos olvidar que somos una raza en evolución y estamos viendo los acontecimientos desde el observador del planeta. Todos estamos en el planeta, ingenieros, astronautas, físicos, cualquier capacidad de desarrollo humano, pues está en el planeta y está viendo las cosas desde el planeta. Claro, mínimamente tiene que haber una información, mínimamente hay que decir una inclinación, pero realmente la información que nosotros como terrestres podamos tener acerca de la matemática o de la geometría, podríamos aseverar que es totalmente cierta. Podríamos decir, sí, es que la lógica nos lleva a pensar así. Pues eso deja un gran ego para cada uno de nosotros, ¿no? Porque realmente, repito, somos una raza que estamos en evolución, estamos viendo cosas. Dentro de estos análisis que podemos tener, vale la pena precisar que algo está pasando que nosotros no conocemos. Y cuando digo nosotros me refiero a todos como humanidad, como colectivo. ¿Quién tiene la respuesta? ¿La tiene el científico XYZ con 10 títulos y 100 maestrías? Él podría sacarnos de y decirnos, sí, es que lo que está pasando es esto. ¿Podría él tener la respuesta o no? La respuesta la tiene el político de tal país porque ABCD, la tiene él, o la lumbrera del matemático ta 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 ta, o el astrólogo ta 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 ta. Pues no, lo que sí sabemos es que algo está pasando, algo se está moviendo, que estamos cambiando, que hay una cantidad de atmósfera y de ambiente que se puede percibir. Unos lo percibirán más, otros lo perciben menos, de acuerdo al rango de sensibilidad que tiene cada uno de nosotros, que eso sí llega a ser cambiante. Dicha esta pequeña introducción, quiero contarles y enfocarme mucho más a la cometa que nos permite desplazar y que nos permite viajar de un lugar a otro. Entonces, este eclipse también nos pide renuncia. Decíamos hace 15 días en el eclipse de luna llena que pues es inevitable. Si yo me desplazo de este lugar, claramente
voy a soltar cosas de este lugar. Si yo me voy de este sitio, de este consultorio donde estoy en este momento, me voy para Miami, pues ese desplazamiento me obliga a que suelte el espacio actual. Eso es lo que nos está hablando el eclipse de mañana. Es una invitación a que obligatoriamente para avanzar, para desplazarme del punto donde me encuentro actualmente, esto aterricémoslo ya en la vida de cada uno de nosotros, obligatoriamente para que tú puedas avanzar de la situación que tienes en este momento, ya sea laboral, ya sea de amor, ya sea de pareja, ya sea de salud, porque tratándose de Virgo muchas cosas pudieron haber salido a flote en estas últimas 2 semanas. Si tuvimos un eclipse de luna llena hace 2 semanas, estamos en un puente, quiere decir que estábamos cruzando el puente de los eclipses, del de luna llena hasta el puente de mañana que se termina con el de, en este caso, luna nueva, que es el eclipse solar. En ese inter o en estos 15 días estoy completamente seguro que la vida les ha mostrado de qué se trata algo de lo que estás viviendo. Es imposible que ninguno de nosotros o digamos, ay, qué extraño, estas 2 semanas no ha pasado nada en mi vida, estas 2 semanas han sido lo más de tranquilas. No, hay un tema de fondo, hay un tema de fondo y aquí sí me encantaría mostrarles un poco el tema a lo que iba a momentos atrás. Algo se está moviendo, pero no sabemos con exactitud qué es. Sí, algo, pero sí se está moviendo, algo sabemos que está pasando, pero toda la tecnología y toda la sabiduría y toda la inteligencia que podamos reunir a nivel planeta pareciera que es insuficiente para poder colocar en palabras cuál es el evento qué. Y esto también lo podemos relacionar con esta cometa. Es como hacer un viaje donde nosotros sabemos que vamos a hacer un viaje, pero ¿cómo será el África? Me han hablado del África, pero yo no he estado en el África. ¿Cómo será? ¿Será así como lo pintan? ¿Será de esta manera? ¿Será de cuál? Y esto nos deja como, nos pone en un tinte de que sí, hay una cantidad de temas piscianos, neptunianos, que desconocemos, debemos ser honestos con eso. Parte de este eclipse nos pide honestidad de la tarea que debemos hacer, pues es en Virgo, hasta dónde egoicamente tenemos cierta información y hasta dónde vamos a dar por hecho que obligatoriamente la salida es esta o que lo podemos hacer en esto, ¿no? En este caso que tenemos este punto de acá, ¿qué pasa con la cometa individual de cada uno de nosotros? Que si hay una cometa fija, hay una estrella fija en el universo y la posición del eclipse de mañana, la luna nueva, teniendo en cuenta que es la segunda luna nueva de Virgo, que esto también lo hemos golpeado varias veces, que estamos ya a finales del tiempo me refiero de Virgo, no me lo tomen catastrófico, no, sino a finales de tiempo de Virgo para pasar al signo de Libra de las relaciones humanas, y si empezamos a leer y a interpretar lo que la posición de los planetas nos reflejan para esta luna nueva, pues es muy fácil concluir que en efecto vamos a tener una capacidad expansiva de migración dentro de nosotros mismos. Por eso es que se siente. Esas palabras, yo creo que a la mayoría de personas con las que he podido hablar estas 2 semanas, este inter de eclipse desde el 7 de septiembre hasta el día de mañana, 21, está sintiendo algo. Entonces yo les pregunto siempre en consultas, en los talleres que he tenido, en las reuniones y demás, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Y me siento, hay algo que encuentro en general como, no sé cómo describirlo, pero sé que me está pasando algo, pero no sé cómo describirlo. Yo no sé si es nostalgia, yo no sé si es tristeza, yo no sé si es porque me pasó esto, yo no sé qué de tanto que está pasando, ¿no? A eso voy, a esos puntos donde a veces no, como que la razón no va, o como que no puede llegar a migrar ese punto de razón. Mi invitación con este mensaje es a hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de activar nuestra propia Merkaba, nuestra propia capacidad de luz. Recordando siempre que la estrella fija que se va a dar mañana o la estrella fija donde se da el eclipse es justamente en eso, en esa capacidad o en ese tetraedro que está conocido a nivel de la historia como el Merkaba, la energía de luz o energía vibracional.
¿De qué se ocupa el Merkaba o de qué nos habla un poquito la energía Merkaba? La energía del campo de luz nos habla que cada uno de nosotros tenemos un vehículo que nos permite desplazarnos energéticamente en distintas dimensiones, ¿ya? Y tiene toda la lógica. Si nosotros hablamos de alma o de espíritu, al momento mismo de tomar posición corporal, al momento mismo de nacer y de tomar la forma física, debe haber un inter, debe haber un puente de comunicación, algo así como calculen ustedes si conectamos una computadora a un voltaje de 220. ¿Qué le podría pasar a una computadora o a un dispositivo móvil, a un celular, a un dispositivo en general, que está diseñado hasta 110 y tú lo colocas directamente al cable, a la corriente de alta tensión que puede estar en 220 o más? ¿Qué le podría pasar a ese dispositivo si nosotros pasamos o superamos esa línea para lo que está condicionado? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué pasa en la parte eléctrica? Porque esto es muy energético también, ¿no? Esta parte que aprovecho, de hecho, para saludarlos a todos, ¿no? En Instagram, buenos días, hoy sábado, yo sé que algunos se están levantando. Me encanta levantarlo los sábados, también voy aprovechando para saludarlos por acá en Facebook, en TikTok, para ir relacionando con ustedes. Sé que el tema también les apasiona, igual. Por acá está Janet, está Kitty. A ver, ¿quién más está? Se daña por sobrecarga, dice María Isabel. Muy bien, María Isabel, está atenta al tema. Sobrecarga, dice por acá María. Hola desde Ciudad de México. Un abrazo también para ustedes. Exactamente, eso es lo que pasa cuando nosotros conectamos un dispositivo móvil, cuando nosotros lo conectamos a la toma corriente y no está diseñado o no está preparado para todo ese voltaje, pues lo que pasa es que se daña, se explota, ¿no? Vamos a ver que explota el dispositivo. Pues algo así es lo que pasa con el campo de luz Merkaba, que es la razón de por qué necesitamos un vehículo que nos transporte al momento del nacimiento. Por eso el eclipse de mañana nos invita a relacionarnos entre luz y sombra, a soltar, pero al mismo tiempo agarrar algo. Nunca vamos a poder soltar dentro de la experiencia humana, nunca vamos a poder soltar absolutamente todo, ¿no? Siempre va a necesitar ese punto de suelto y agarro, suelto y empiezo, iniciar. Entonces, esa cometa que estamos dibujando, que no es otra cosa más que las líneas o los puntos estratégicos que muestra la luna nueva o el eclipse de mañana, nos relaciona con un tema muy espiritual de hasta dónde o cómo yo voy relacionando estos espacios conmigo mismo. ¿Hasta dónde puedo llegar a tener esos avances más profundos con la propia existencia, con mi propio campo de luz? Cada uno de nosotros tenemos una geometría, es imposible no tenerla. Si hay un cuerpo físico y si tú te puedes tocar, sentir, percibir, si tú te tocas tu piel, tocas tu rostro, obligatoriamente hay geometría. Negar la geometría o negar la matemática, pues al día de hoy, 2025, ya pasa a ser un punto más de ignorancia quizás, porque si hay físico, obligatoriamente se forma una geometría, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos da, y es muy fácil contener de el campo Merkaba de cada uno de nosotros, qué tanto lo vamos ampliando. Recuerden que se llama así, es un campo Merkaba y lo que traduce esta palabra Merkaba o Merkabah es un vehículo de luz, un vehículo ascensión y es algo que nos permite el desplazamiento de una dimensión a otra, queramos o no queramos saberlo o comprenderlo o muchas veces hasta escucharlo, pues sí, habitamos un planeta y efectivamente a través del proceso de la muerte soltamos parte de la materia. ¿Cómo este inter energéticamente ocurre? ¿Cómo se da el desprendimiento del espíritu a través del proceso de la muerte cuando hace la renuncia o finalmente llegamos a nuestra propia renuncia, que no es otra cosa más, ¿no? Nuestra propia renuncia está titulada como la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues renunciar finalmente a nosotros mismos. Es el punto más elevado donde renuncio, por la razón que sea, pero es una renuncia. La muerte no es otra cosa que renunciar a mí mismo. Y eso es lo que me permite darle paso. Ahí, en ese momento, cuando morimos, es cuando nos damos paso o nos abrimos a la otra dimensión donde siempre hemos estado.
No es que al estar aquí no estemos allá, no, por el contrario, tenemos toda la capacidad de estar en esta dimensión, en este plano terrenal, y gracias a que también poseemos cuerpos sutiles y que tenemos esa capacidad de tener otras dimensiones y de poder, o llamado de otra manera, multiversos, y a la proyección también del proceso mental cognitivo, podemos hacer desplazamientos o proyecciones astrales o llamados también viajes astrales que nos permiten conectar con otra sustancia existente pero no visible al ojo humano. Entonces, este campo de luz Merkaba es también ese inter, no solamente el campo de luz Merkaba o esta cometa que estoy dibujando aquí, que es las puntas estratégicas, tomando como referencia la posición de los planetas como se acomodan para mañana en el eclipse, pues este campo de luz Merkaba también lo percibimos en ciertos momentos de la existencia. Muchas personas les llaman pálpito, otras personas le llaman intuición, es que yo tengo una intuición muy desarrollada, otras personas dicen yo sentí un pálpito, yo presiento cosas. Todos es imposible que alguien no haya conectado con esta sustancia, aunque sea una vez en la vida, o a través de los sueños, por ejemplo, es que yo sueño mucho, o me acuerdo de los sueños, o yo sueño cosas y esa cosa que sueño o ese evento que estoy soñando, resulta que una, dos, 3 semanas después ocurre y me pasó con mi abuelita y con mi tío, y bueno, cada uno tenemos una historia y cada uno nos conectamos con esa energía pisciana. Esto es muy Piscis. Este tema que estamos hablando es muy el eclipse, es la otra parte de Virgo, que es la parte no racional, es la parte pisciana, es la parte que a veces queda como en entredicho, ¿será que sí, será que no? Pero todos conectamos con esta sustancia y muchas veces sin saberlo, o sea, es tan natural y es tan idéntica y es tan fluida que muchas veces nos pasa y no porque seamos astrólogos o porque seamos evangélicos o porque seamos testigos de Jehová o porque seamos budistas, no, pasa porque estamos vivos, pasa porque somos energía, pasa porque sí, literal, a veces no hay una explicación más obvia, pasa porque es normal, porque es natural. Es más, podríamos decir que lo antinatural es que no pasara. Esto sí sería más antinatural, que no pasara o que no se lograra percibir. Eso sí sería lo antinatural de este tema. Entonces, desde este punto, desde esta línea de referencia que empezamos a tener a partir de mañana, la convocatoria o lo que nos está mandando también este eclipse es reconocer esa otra parte pisciana, teniendo un punto de anclaje dentro de la capacidad que estamos viviendo cada uno de nosotros o atendiendo las necesidades de la materia o de nuestro cuerpo físico, que son tan necesarias dentro del viaje. Finalmente es una cometa que nos lleva a viajar. La función de una cometa es que vuele y que se eleve, ¿ya? Pero nunca va a estar estática. Una cometa, creo que todos hemos tenido la oportunidad, mal que bien, de elevar una cometa y nunca va a estar estático 100%. En algún momento va a pedir, vas a tener que alar la pita, en otro momento vas a tener que soltar la pita porque hay mucha tensión. Mañana es un día o este es un fin de semana donde nos pide soltar la pita porque hay mucha tensión. Y la tensión la presenta, si nos ponemos muy técnicos, la energía del Sol y la Luna en oposición a Saturno y Neptuno, en 2 grados críticos 29. Esa es la explicación de soltar. Ahí es donde debemos soltar la madeja. Cuando estamos haciendo este proceso en agosto o en los vientos, en las jornadas de vientos durante el año y estamos elevando este pandero o la cometa, hay un punto donde sentimos la cuerda muy tensa, que si tú te resistes y sigues teniendo ahí esa cometa, pues se revienta la pita y se pierde la cometa. ¿Cuál es la solución? Soltarle pita y la dejas y se suelta y se va, se va, se va, se va, se va. Y cuando ya está, empieza a quedar libre, como que suelta la pita y ahí tampoco es bueno. ¿Qué necesitas hacer? Agarrar un poco de pita, volver a recoger el tema de pita y vuelve otra vez a tener un punto estable, un punto medio y logramos tener como un equilibrio. Ahí ya hemos integrado la velocidad del viento, la altura que tiene en proporción al punto de anclaje y ahí ya tenemos mínimamente, no un control, no es que estemos controlando la cometa, pero sí mínimamente tenemos una fluidez que nos permite volar la cometa o nos permite navegar. Incluso hay momentos donde debemos cambiar de posición física para generar un punto de anclaje distinto. Pues todos estos ejemplos son los más relacionados cercanos al tema de mañana, pero en la vida de nosotros, ya no con una cometa que estamos elevando,
sino en la vida de nosotros. Hasta dónde tengo la capacidad de volarme en un sentido muy pisciano, de reconocer que hay otras partes dentro de nosotros y que obviamente de una forma llegué. Tuviste que llegar de una forma. Claro, de manera Virgo decimos pues de mi mamá, ¿de dónde más? La fácil, la obvia, la lógica, la razón. Virgo contesta, pues obvio, vienes de una mujer, vienes de una mamá que te parió. ¿De dónde más vas a venir? Y la otra punta de la cometa, que es Piscis, dice, a ver, espérate un momento, ¿no? Que si bien ahí se dio el nacimiento, tú ya vienes en un viaje. Tú ya vienes de Piscis, tú ya vienes hace rato. Por eso el nodo norte apunta en esa línea, punto Piscis. Tú ya vienes, tú ya existías desde antes de que tu mamá y tu papá colocaran la semilla o hicieran esa gran donación de óvulo y espermatozoide. Tú ya eras muchísimo más antes. Ahora, que no te acuerdas o no lo reconozcas o no lo quieras aceptar o eso te cueste mucho dentro del módulo de programas, creencias que has venido teniendo a lo largo de la existencia, ese es otro rollo, ese es otro libro, pero tú ya vienes desde allá. Fíjense que si nos vamos muy a la zona pisciana y hacia allá, pues entonces corro el riesgo de perder el punto de pollo de anclaje. Entonces no es totalmente esfumarme, neptunizarme, no, no estoy aquí. Pero tampoco es quedarme aquí en la zona Virgo de decir, no, esto es así o la razón. Abro el debate porque ya, pues ya se me fue, ya hablé. Yo dije, voy a dar una introducción de 5 minutos, de los cuales ya llevo 40. Y pues tampoco. La idea es que ustedes participen. Me voy a leer también para descansar un poquito. A ver. Dice por aquí, y así educamos al algoritmo para que mueva esta información que nos regala Javier. Ay, qué bello, gracias. Es como pescar, soltar soltar cable, mira lo valioso que dice, soltar cable para que el gran pez coja espacio y se canse. En el momento en que se canse, recogemos el cable. ¡Wow! Además, esto sonó como escorpiano. O sea, estratégico, calculador, analítico, punto A y B. O sea, esto, con eso que dijiste, esa es la cometa completa. Yo 40 minutos hablando acá y ella lo dijo en 2 párrafos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te llamas? Miriam, pues Miriam, un saludo que está en Instagram. Un abrazo, mira que, mira qué bien, una redacción, una redacción. Yo tengo una duda, si mi luna natal está en Virgo, grado 15, me está dando con todo. Sí, no, total. Y además temas muy de control y de salud que son típicas. La luna, claro, la luna en Virgo, luna natal en Virgo a 15 grados, ahí es donde más se está haciendo el anclaje emocional. Muy bien esto. Por eso me gusta leerlos, porque ustedes hacen unos apuntes también súper wow. Totalmente de acuerdo, dice por acá Paola, la capacidad del movimiento en todos nuestros cuerpos astrales, poder subir y bajar, vivir en oscilación. Me gusta esa palabra, oscilación, oscilación, es oscilar. Claro, nos vamos a totear y nos vamos a reventar, se nos va a reventar la pita de esta cometa. Recuerden que el evento es mañana, el eclipse, oficialmente, pero todos los acontecimientos van a suceder en los próximos 6 meses. Javier, ¿por qué 6 meses? Porque hasta dentro de 6 meses volvemos a tener otro eclipse. Entonces, cuando un eclipse se da, es el anuncio de lo que viene en estos 6 meses. ¿Cuándo se cierra esto que estamos hablando? En 6 meses. O sea, hace marzo, abril del 2026, cuando le demos origen al eclipse del 2026. Entonces, no todo va a pasar esta semana, ¿no? Dice por acá Palitita, Laura Ferrera, a ver Laura, María, Patricia, por acá en TikTok, también aprovecho para leerlos, a ver, leo a las personas que nos están acompañando en TikTok. Soy nueva por aquí, estoy en la escuela. Javier, ¿a qué horas empieza hoy el evento? Hoy tenemos el evento del eclipse solar ahorita en hora y media. Para los que todavía no se han inscrito, bienvenidos porque vamos a estar profundizando todo lo del eclipse de sol de mañana. Hoy sábado lo vamos a hacer, ahorita en hora y media, 11 de la mañana, aquí en Orlando, Florida. Hagan sus cuentas ahora, ya en hora y media vamos a dar inicio al evento del eclipse. Me parece importante que se pueda ampliar, ¿no? Aquí estamos dando un punto, un abrebocas, en este caso de lo que significa. Hay mucho para hablar y sobre todo lo que más me interesa
es que ustedes lo puedan comprender pues con sus cartas natales, obviamente, porque aquí es de manera muy general, pero no sabemos cada uno de ustedes qué es lo que tiene en la carta natal. Entonces la idea es de generar ese espacio, ese meeting, donde podamos hablar y donde podamos conversar y responder algunas preguntas más puntuales a la carta de ustedes. El evento va a ser ahora. ¿Cómo me puedo, cómo me puedo inscribir, Javier? Te puedes, bueno, si tú estás ahí en TikTok, ahí encuentras las redes o puedes escribir ahí en TikTok, ahí está en las redes o también encuentras acá el link en la página de la escuela, Centro Holístico, o en Instagram también está, en YouTube. Ahí en las redes está porque el evento va a ser hoy, no es mañana, ni pasado mañana, ni la otra semana, es hoy. Entonces, quedan las últimas plazas, como va a ser online, pues pueden participar, así estén en México, en Uruguay, Paraguay, en Chile, pueden participar. A ver por acá, Yesenia, Javier, tengo Stellium en Virgo, en casa uno, Júpiter y Marte, Saturno. Exacto, también los Stellium en Virgo, pues mucho más énfasis, ¿no? Porque un Stellium en Virgo, ¿qué viene a contar? ¿Mm? Un Stellium en Virgo también nos pone en esa relación de aspecto. Yo no creo que sea más que todo que afecte un tema en particular u otro. Realmente aquí estamos llamados a todos. Los eclipses más que afectar a un solo signo, afectan a todos. O sea, todo el zodiaco se va a ver reflejado acá, no solamente uno, sino todo el zodiaco. Javier, tengo a Urano y Plutón en Virgo a los 25 grados. Por ejemplo, si tienes a Urano y a Plutón en Virgo a los 25 grados, pues calcula, se vuelve más movilizador porque las dos puntas que está, a ver si me permite acá escribir, voy a hacerlo. Esta punta que tenemos acá está comprendida por Plutón, ¿no? Recordemos que esta parte es Plutón, aquí está Plutón ubicado a los primeros grados de Acuario y aquí tenemos a Urano. Estas son los ejes, son los brazos de la cometa, que si bien estamos hablando de desplazamiento, de conectar con el adentro, de conectar con nuestra conciencia, con la parte crística que tenemos, que somos, más que tener es ser, ¿sí? Estos brazos a qué nos invitan, que es muy difícil que de ahora en adelante las cosas puedan ser como antes. A veces la renuncia es pequeña, a veces no es que se tenga que renunciar a todo el trabajo, a todo lo que he hecho, a toda mi familia, o que me tenga que separar, hacer cosas drásticas en el afuera. No, también es un eclipse que va mucho al adentro, mucho a la introspección. Entonces, una manera también de generar este punto de introspección, de inflexión interna con nosotros es soltar, por ejemplo, la vieja creencia de que las cosas sean como eran antes. Esta cometa también lleva mucho eso. Por ejemplo, tú que dijiste que tienes ahí tanto planeta en Virgo, eso te va a ayudar muchísimo. El mundo ya no va a ser como era antes, las cosas no van a ser como sean antes. Eh, un gran cambio de conciencia que nos invita también esta cometa desde el punto de luz Merkaba, de la capacidad de podernos desplazar también, ese efecto de, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿alguna vez ustedes lo han dicho o se los han dicho a ustedes, nunca cambies? Les ha pasado eso? ¿Sí les ha pasado eso de nunca cambies? Que alguien les dice, ay, tú eres tan bella persona, tú eres tan así, nunca cambies. ¿O ustedes se lo han dicho a alguien, nunca cambies? Pues bueno, esta cometa dice todo lo contrario. Empezar a relacionarnos de manera colectiva desde el otro punto. Ojalá cambies todo lo que eres hoy. Ojalá cambies todo lo que eres hoy. Desearle al otro que cambies. Yo te deseo que ojalá cambies, que no seas la misma hoy, que seas otra mañana, que cambies, que te transformes, que seas otra mañana, que no te quedes así como estás, que cambies. Eso es el eclipse, eso es el eclipse, esa invitación a decir todo lo contrario, porque cuando le decimos a otra persona, nunca cambies, vamos en contra de la cometa.
Es como pretender volar la cometa hacia abajo. Urano y Plutón son las anclas que están diciendo nunca nada va a volver a ser como era antes, en nuestra vida, en nuestra conciencia. Y cuando siento la necesidad de que yo no cambie o algo de mi vida no cambie o la otra persona no cambie, es porque me estoy anclando, me estoy quedando, me quiero anclar. Y sí, pues esa es una forma de vivir y puede llegar a ser un punto de vista, solo que el universo va para otro lado. O sea, si leemos las estrellas y si interpretamos lo que hay en el universo y si interpretamos el eclipse y va para otro lado, va para otro lado menos para anclar o para ser estático, ¿sí? Entonces es esa parte de nunca cambies. Claro que vas. O esta frase de, oye, ¿cómo has cambiado? Tú antes no eras así. Claro que cambié. Claro que antes no era así. Sí, he cambiado y muchísimo y seguiré cambiando y sigo cambiando. Y muy seguramente la mujer que veas mañana no es la misma de hoy. Sí, y no te asuste eso, porque sí, va a pasar. Es más, te lo afirmo. La mujer del lunes y la del martes va a ser otra. Vas a ver otra Claudia, vas a ver otra Marisol, vas a ver otra Paola, vas a ver otra Jimena, vas a ver otra. No me voy a quedar ahí. Abandonar esa, por ejemplo, esa creencia, ¿no? De que nos han dicho eso y nos han encerrado en esa burbuja de ojalá nunca cambies. Y sí, es lindo y es romántico y no, entonces también contestaba uno con ese romanticismo, no, yo no voy a cambiar, yo voy a ser aquí igual, no, no voy a cambiar. Sí, por favor, nunca cambies. Claro que hay que cambiar, claro que vamos a cambiar, claro que el cambio constante se está dando, claro que es necesario llegar a ese punto de cambio. Y si no está pasando en mí, debo revisar. Debo revisar por qué sigo siendo el mismo. Porque se confunde esencia con que te quedes atornillado siendo el mismo. Y pues qué alegría que coincidamos y qué delicia que la versión actual te parezca a ti muy guau. Pero no va a estar, va a cambiar. Evidentemente se va a ir. Por eso un momento, no, un tiempo no va a volver a ser como el otro. He ahí porque el mensaje de la cometa es decirnos todo lo contrario. Ojalá cambies. Y no porque estás mal hoy. No, no necesariamente debemos decirle a la otra persona que ojalá cambies porque es que lo estás haciendo mal. No necesariamente porque lo estés haciendo mal. Lo puedes estar haciendo muy guau. Está bien. Pero ojalá que cambies y ojalá que sigas cambiando y que sigas en ese proceso de transformación. Eso es esta cometa, esas son las alas Urano-Plutón y en la punta que va Neptuno, casi nadie, sino el más volado de todos. Plutón, calculen ustedes aquí, Neptuno. Neptuno que nos invita a sumergirnos en el viaje y en una nueva conciencia colectiva que vamos a empezar con Plutón y con Neptuno y con Urano en signos nuevos, los tres planetas transpersonales iniciando en procesos nuevos. Urano está entrando nuevo a Géminis de plano en el 2026. Plutón ya entró este año, pero se termina de acomodar el 26 y Neptuno ni decirlo. Entonces, la cometa apunta a que todo el tiempo estemos en esa vibración de cambio, cambio constante. ¿Ya? Claro, esto suena muy romántico, ¿no? Y suena muy espiritual y puede sonar muy bello, pero llevarlo a la práctica y es donde vamos a encontrar resistencia de nuestro ego en decir, uy, no, que esto no se cambie o que esto no se rompa o que esto no se vaya. A ver, cambiar aspectos, actitudes, pero no la esencia de uno. Aquí una Júpiter en Escorpio. Ah, pues mira, de razón semejante conclusión que sacaste. Sí, muy bien. La energía se transforma, por tanto nosotros cambiamos. Bello eso, muy bien. Lucrecia, Lucrecia Pichi, el proceso es interno. Domando la cobra que llevo dentro. Mire, por acá hay una cobra. Punto en el que tenerme que presentar de nuevo el entorno, porque ya no voy a ser la misma. Exacto. Y siempre es bueno porque si esto lo verbalizamos, ¿y de dónde saco la palabra verbalizar como Mercurio está siendo protagónico de este eclipse? Observemos que Mercurio, de esto hice un programa antes, Mercurio ya entró en Libra y está haciendo su debut, o sea que también es protagónico en el nuevo, en anunciar, es el parlante de lo que está sucediendo en los finales de Virgo.
Es el que anuncia que en efecto es una manera distinta de pensar acerca del cambio constante que tenga esa paralela. Dice por aquí, a ver, María Isabel, sigo leyendo. Romper estructuras y fuentes de nutrientes diferentes, me encanta eso. Blanca, yo voy a hacer otra cada día, me gusta, exacto. Y eso nos ayuda a quitar pesadez, eso nos ayuda también a quitar la postura, típico del grado 29 de Virgo, la postura de que tengo que ser el mismo y de que tengo que ser esta para no desacomodar y para no rayar entre la relación que tengo con mis papás o la relación que tengo con mi pareja o la relación que tengo con mi familia. Pues no, es que no soy el mismo de antes. Claramente no me voy a administrar igual. Van a haber cosas que se cambian. Dice por aquí, pero profe, es un tránsito difícil porque el alma es honesta por definición, porque quiere vivir su misión, pero la mente es mentirosa por definición, porque solo busca su zona de seguridad. Claro, la resistencia es justamente la creencia, porque en sí el miedo, lo que ancla los miedos que podamos tener en esta conversación que estamos teniendo, pues es el miedo a soltar lo conocido, lo que ya sé que soy. Eso da mucha seguridad dentro del tema mental. El punto es que genera dolor, porque en el mismo momento que anclo una estructura creyendo que ya soy algo, quedo expuesto a la vulnerabilidad cambiante del espacio. He ahí por qué se vive o por qué cuando nos atornillamos a algo, que esto lo hemos vivido todos. Todos en algún momento hemos dicho, esto ya es, esto ya soy, esto sí era lo que yo quería y esto sí era, y esto sí era. Es que al cabo de un año, de 2 años, de 3 años, te das cuenta que no era. Te dejó la sustancia de lo vivido, que es distinto, o lo que hoy llamamos comúnmente el aprendizaje. Dice por aquí, Angélica, ¿por qué los Tauro hemos estado estancados tantos años? Por el contrario, yo diría que Tauro ha sido un signo muy movido porque Urano estuvo los últimos 7 años allí. Urano entró en el signo de Tauro en el 2000, venga, les digo, esto fue en el 2018, finales del 2018 para empezar 2019, ingresó Urano en Tauro. Yo me acuerdo que en aquellos live, en aquellos videos del 2018, cuando recién estaba saliendo Urano de Aries y empezó en Tauro, pues era todo este movimiento de llevar el comercio y la moneda y que empezaron a aparecer todas estas monedas y las cripto y todos estos temas digitales, porque no estaban antes en Urano en Aries no estaban, pero ya se empezaron a mostrar en Tauro. Por el contrario, yo creo que Tauro ha sido un signo bastante movido en los últimos 7 años. Claro, Tauro ha cambiado de casa, de pareja, de país, o sea, las personas Tauro ascendentes o lunas en Tauro han tenido mucho movimiento en los últimos 7 años. De pronto, cuando se da esa sensación de estancamiento, ahora que tú preguntas eso, la sensación de estancamiento ocurre muy en la psique. ¿Sí? Cuando las cosas, cuando yo siento, percibo sensación de estancamiento, es porque estoy presentando de manera subconsciente, esto a través de la psicología lo estudiamos como presento una resistencia a lo que la vida me está ofreciendo. Cuando me resisto a lo que la vida me está ofreciendo, ya sea una separación, un divorcio, lo que fuere, automáticamente la psique lo relaciona como estancamiento o como fuerza de. Valdría la pena revisar eso. Si tú estás sintiendo, percibiendo esa sensación de estancamiento, sería bueno decir a qué me estoy resistiendo. Típico de la cometa, aprovecha este eclipse para hacer esa introspección y llegar a ese insight y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es? ¿A qué me estoy resistiendo? Porque de ahí viene. ¿Cómo funciona el retorno noble, inverso y justo los tengo en el grado 15 que he tenido típico de visiones de cosas extrañas, sueños raros, personas del pasado? Bueno, pues eso yo no le atribuiría única y exclusivamente a los nodos, a lo que tú preguntas, Monsi, sino también al tema eclipse. Este eclipse mueve mucho temas del pasado y demás. Tienes temas del pasado ahí, entonces está más. Dice por acá Norma, mi hermano es Tauro y le ha pasado de todo, muchos cambios de casa, cirugía, eso sí tiene la suerte de llegarle el trabajo bien pagado. Dice Norma, sí, los Tauro han estado súper movidos. Eso, me gusta la respuesta de Marisol. Sí, esto no es tanto los nodos, ahorita la energía está súper movida.
¿Qué hacer? Porque esta es una pregunta que veo aquí muy recurrente, la están haciendo mucho en TikTok, la están haciendo mucho en YouTube y en parte aquí en Facebook también. ¿Qué hacer con tanto cambio, Javier? ¿Qué hacer con tanto, qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer con el eclipse, Javier? Pero es que, ¿por dónde empiezo entonces? Dígame qué es lo que tengo que hacer. Calm down. Justamente es eso, no hacer. No, 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 pero yo necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Entonces me voy, vengo, cierro, o sé qué es lo que hay que. Justamente lo que hay que hacer es no hacer. Sobre todo en estas semanas, en estos últimos de septiembre, iniciando octubre, ¿sí? Eh, Es cuando más prisa sentimos. En este momento puede haber mucha tensión en todos. Pueda que tu tensión sea laboral, tu tensión sea económica, tu tensión sea de si vendo o compro, tu tensión sea una relación, tu tensión sea la salud, tu tensión sea algo. Claro, evidentemente debemos asistir las cosas cotidianas de la vida. Yo no digo quedarnos estáticos, cotidianas de la vida, pero frente a de mi vida, de buscarle la solución, ahora es cuando más ese grado crítico de Virgo podemos estar sintiendo que no hemos avanzado como queremos, que no hemos llegado al punto que se quiere, que esta relación no ha llegado al punto que es, que este trabajo no me ha llevado a donde yo quiero, que esa insatisfacción, esa es la palabra. Los eclipses vienen acompañados de mucha insatisfacción o frustración o de piezas no encontradas, donde me falta esto, lo otro y aquí, no, esto está, y puede llegar a ser un poco catastrófico, llegarlo a exagerar. Ese es el efecto de un eclipse. El grado 29 de Virgo nos dice, si ya no lo solucionaste en 7 meses atrás, llevas 12 meses y no lo has hecho, ahora ¿por qué sí te entró el afán? Recuerden que cuando hay afán, cuando hay prisa, es cuando más polarizado y cuando más reactivos estamos. Entonces, cuando yo siento prisa, cuando yo siento afán por solucionar algo, es que no estoy fluyendo, no estoy entendiendo el proceso de mi vida. Por eso es el momento, esta semana, o hablándolo de mañana, el eclipse, es el momento de observar, es el momento de analizar, es el momento de decir, bueno, a ver, hay esto, observo esto, pero no quererlo solucionar todo, porque en aras de quererlo solucionar, te vas a desgastar más, vas a desgastar un chorro de energía, vas a estar tocando muchas personas, llevándote por delante muchos temas, para llegar en 2, 3, 4 meses que la vida te vira hacia otro lado y tú dices, y todo lo que yo hice, eso genera peso, eso genera carga, eso a futuro genera culpa. Hay momentos de hacer muchas cosas. Este fin de semana es un momento de reflexionar, es un momento de observar mi vida tal cual con todo el ruido y con toda la bullicia que está pasando. ¿Sí? Eso se llama aprender a abrazar esa parte de la sombra y aprender a estar en ese sitio incómodo, aprender a convivir conmigo mismo dentro de esa necesidad incómoda. No me da la firma, no me ha firmado el divorcio, estoy esperando, es que estoy atada y atascada y amarrada porque esta persona no ha hecho esto, es que si esta persona hiciera lo otro, uy, yo ya hubiera avanzado, yo no estaría en estas en este momento de mi vida, no, yo no estaría en estas. Es que estoy así es porque no me ha dado la firma, es que estoy así porque estoy esperando que me diga si sí o no al fin qué para yo saber cómo moverme. Todo ese bullicio es lo que ahora no, es la parte de lograr generar esa conexión con Piscis de hacia dónde vamos a ese resultado. ¿Se dan cuenta que va por otro lado? Va por otro lado. Y esto nos evoca, sí o sí, queramos o no queramos, nos evoca un punto de espiritualidad, porque esto no es fácil. Observar a nuestro propio ego en plena pataleta y en pleno berrinche, pues si eso no es espiritualidad, entonces ¿a qué es? Tener la capacidad de observar mi propia materia al punto del despeluque porque las cosas no me salen como yo quiero, pues eso, tener esa capacidad de observación, de autoobservación y análisis, eso es muy profundo. Y esa sí es la invitación genuina del día de hoy, el día de mañana. Esa sí es, que haya espacio para ese caos, para ese desorden. Por eso se le llama grado 29 o punto crítico o punto de desplazamiento, donde me estoy desplazando de un lugar a otro. Aquí dicen por acá, a ver, yo los leo. Yo, mucho cambio necesario.
Angie, increíble cómo todo lo que voy viviendo después tú lo explicas en los live y me da mucho sentido, dice Angie, porque es exactamente mi proceso. Ya recibo el cambio con aceptación y agradecimiento. Aprender a darle espacio al caos, aprender a que esa palabra caos no nos llene de miedo, a que esa palabra caos, crisis, molestia, turbulencia, ¿sí? Sinónimos, no nos frene y no nos pierda de foco, de la esencia, sino observarlo, ¿sí? Recuerden que el alma no tiene afán, el alma no tiene prisa. Como espíritus o todo lo que hemos venido analizando con esta cometa, nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros como álmicos, como luz, no hay afán. El del afán y el de la prisa y el del ya es el ego. El ego sí tiene afán porque se va a morir. El ego tiene afán porque se le acaba el tiempo lo tiene contado. Entonces la estructura física sí tiene afán de que se haga todo ya, de que se consiga ya, de que se firme ya, de que se solucione ya, de que me sane ya, de que se dé ya el matrimonio o que se dé ya la separación o de que se dé ya mi situación o que ya estar fijo, quieto, estable para yo poder estar tranquilo, para yo ya poder estar tranquila y saber que con esa tranquilidad y con esa seguridad, ay, ahora sí ya más tranquila ya es diferente. Eso, esas son cuentas del ego. El ego es el que le gusta tener eso y eso es antinatural. O sea, ese punto de vista puede estar en nosotros, ese punto de vista puede estar en ti, pero ten presente, si quieres no me la compres ahora, no tienes por qué comprarla ya, piénsala, analízala, pero esta cometa nos invita a que eso es un efecto antinatural. Mira hacia atrás cuando has llegado a ese punto exacto de decir, ay, sí, ya tengo mi vida resuelta. O cuando ya tenga esto pago, o cuando ya haga esto y sí, ya me voy a sentir llena y completa. ¿Cuándo has estado en ese punto de plenitud? Nunca. Y no es porque lo hayas hecho mal, es porque hace parte del proceso de que así sea. Lo natural es eso. Lo natural es justamente aprender a navegar dentro de esas líneas que son amorfas. Claro, es desde ahí. Dice por aquí, gracias por enseñar a tener calma. Janet, sí, porque ahora puede haber mucho ruido, mucho afán, mucho afán y una pregunta que vale la pena decirnos a nosotros mismos, a ver, ego querido, al ego hay que hablarle así, a ver, ego querido, ¿y por qué todos estos, lleva 5 años casada o casado 5 años y ahorita le entró el afán porque se resuelva todo ya? Qué cosas, ¿no? O sea, me entra el afán de quererlo tener todo. Claro, es la sensación porque el ego sabe que se va a morir, el ego es consciente, la biología egoica, el cuerpo, tiene impreso dentro de su ADN, eso lo vemos desde la biodescodificación, que está en un proceso y va a morir, necesita hacerlo ya, pero el alma no tiene afán. Entonces, son líneas que nos permiten ir observando, por eso he venido tocando puntos piscianos y puntos de Virgo, Virgo grado 29, Piscis 29, para que todos podamos integrar. En relación de poder ver los opuestos, es más fácil la integración. ¿Sí? Poder integrar estas sustancias y eso nos permita tener una visión y una creencia distinta, que es lo que está pidiendo Plutón y Urano en las dos alas o en las lunas, y podamos navegar con esta cometa de una manera más fluida, de una manera distinta, recordando siempre que no es lo terrible que nos pueda pasar, sino es la interpretación que yo le estoy dando a esos acontecimientos que están en el afuera. Pero eso sí depende de mí, yo no puedo controlar lo que está pasando afuera, pero de cómo lo interpreto sí que depende de mí, porque eso dista mucho de lo que hay en mi mente, ¿no? Bueno, a ver, los leo también, me encanta leerlos. Trabajamos en la propia intuición, en nuestra brújula interna, exacto, como un músculo que entrenamos día a día. Me gusta eso. Maestro, soy Tauro. Qué buen análisis del ego. El caos, la crisis se necesitan para hacernos reaccionar. Claro, a través del caos a través del caos y a través de la crisis y de estas situaciones de sentirme perdido, de sentirme perdida, pues a través de eso me puedo encontrar, ¿sí? Si no me autopercibo como que estoy perdido, como que estoy perdida, pues nunca me voy a encontrar. Entonces va a ser una dinámica que el simple hecho de que tú digas, no, es que tengo mi vida, en este momento de mi vida estoy perdida, no sé qué voy a hacer. De no saber qué hacer y de estar perdida, hay un paso a encontrarse. De estar perdido, el siguiente paso es que me encuentro. De no saber, el siguiente paso es que voy a saber. Entonces es darle la vuelta y no quedarnos atorados ahí,
en el cliché de que no sé y entonces me quedo ahí haciéndole cama al no sé, haciéndole cama y haciéndole antesala al estoy perdido, estoy perdida. Utilicemos también toda esta energía de elemento aire para ir mucho más allá. Bueno, si estoy perdida, pues no queda de otra, encontrarme. No va a ser un día como hoy, me doy paciencia, me doy espacio, tengo 6 meses, el eclipse es mañana, ¿cuál es el afán? Y de decirle a nuestro ego, empezar a hablarnos a nosotros mismos de esa manera. ¿Cuál es el afán de quererlo solucionar todo hoy? Pues vamos, el eclipse hasta ahora es mañana. Eso hace que la interpretación de lo que está pasando afuera tenga una relación distinta con mi salud, con mis emociones, ¿sí? No estamos cambiando ni modificando, ni tampoco se trata como Thanos chasqueando los dedos y que la vida, ¿sabes? Que eso es la otra cara de Piscis, solucionarlo todo en un chasquido, como en las películas de Avengers, pero estoy dándole una interpretación al proceso que estoy viviendo de manera cognitiva que me permite asimilarlo y acolchar y lograr navegar en eso, en esa turbulencia que a lo mejor no es tan cómoda. Un abrazo desde Rumanía. Hola Nubia, en Rumanía, calcula. Un abrazo para Diana, mi hermana Claudia, Ana. Lindo día, bendiciones. Sol, Marta, me encanta que cada vez, uy, hoy están muy comunicativos también. El caos, me gusta esto que tú dices, dice Blanca por acá, soy Tauro, la energía de Virgo puede ayudarnos a discernir lo realmente importante y no perdernos en el todo, exacto. Menos es más, pero de calidad y con energía que realmente es dar y recibir bien. Javi, un programa sobre el ego y astrología sería maravilloso. Un programa sobre el ego y astrología sería maravilloso. Si hay uno que ya hice hace algunos meses, pero ahora que me das la idea, lo voy a hacer. Vamos a hacer una de estas bien jalado. Bueno, entonces recuerden que nos vamos a ver ahora, ya va a ser en una hora, empezamos en una hora con el tema de nuestro eclipse. Va a ser online, ustedes pueden participar, los que todavía no tienen su boleta, su tiquete para entrar, los invito. Algunos de ustedes tienen cortesía, algunos de ustedes participaron en el último eclipse de manera presencial aquí en Orlando, que fue un proceso y un bautizo muy bello que da origen a que hoy podamos estar aquí. Con algunos de ustedes tuve la oportunidad de compartir hace 15 días de manera presencial acá en Orlando y con otros compartí hace 15 días pues de manera online y algunos tienen el pase de cortesía también para que puedan ingresar el día de hoy. Los que no, todavía tienen chance, todavía tienen tiempo de adquirir su boleta vamos a empezar en una hora, va a ser por interno, va a ser en privado, entonces los que quieran participar lo pueden hacer ahí en la página, ahí encuentran en el canal de YouTube los canales de la escuela del centro holístico para que adquieran, si no aquí lo pueden hacer, se ve así el eclipse o se lo ponen en www, ah, en la parte de la escuela, ahí es fácil adquirir el tiquete y dice este eclipse solar. Ahí en la escuela lo pueden encontrar. Entonces, de una manera muy sencilla, pueden relacionarlo, ¿no? Este que está acá. Es algo que está al alcance de todos para poderlo participar dentro del anuncio. Los que están en TikTok también lo pueden hacer ahí arriba en los distintos links, lo pueden hacer. Los que están en YouTube les queda muy fácil y en Instagram también aparecen en las redes. Vamos a dar inicio, son aquí en Orlando, son las 10 de la mañana, 10:03 de la mañana. Vamos a dar inicio a las 11 de la mañana, o sea, en una hora. Y a los demás, pues los voy a esperar para empezar a mirarlo desde otro ángulo. Show, total admiración para usted, señor. Un abrazo, Show. Un programa magnífico. Muchas gracias, Javier. Un abrazo también para ti por la participación. Gracias por esos mensajes. Valoro mucho tus enseñanzas. Gracias. Un abrazo. Francisca, gracias porque contigo siempre se aprende. Un abrazote. Gracias. Abrazo de oso para todos. Eh, Todo es interpretación, cómo nos comunicamos en la historia. Muy bien, ¿qué dice por acá Cristina, maestro? ¿Cómo discernir cuando personas no son abiertas a una forma nueva, forma de crecer y muy negativas? Cristina, ¿cómo discernir cuando personas no son abiertas
a una forma nueva de crecer. El respeto. eh, u- Dicen por acá, el respeto es la mejor manera, Cristina, para ti que lo estás preguntando. El respeto es la mejor forma de poderlo hacer. Porque el hecho de que nosotros estemos en un proceso evolutivo, ouch, a ver si puedo cambiar acá. El hecho de que nosotros estemos en un proceso evolutivo no obliga a que la otra persona también lo esté. Entonces, la mejor forma de vivir esto, Cristina, con lo que tú mencionas, es abandonando la creencia, soltando la creencia de cómo yo estoy haciendo un proceso interno y como nosotros estamos cambiando, entonces la otra persona está obligada también a hacerlo. No, no está obligado a hacerlo. Recordemos que cuando hay más necesidad en nosotros de cambiar al otro, así sea disque para bien, nunca es para bien, nunca. Entonces, a esa pregunta que tú haces, si tú estás sintiendo y estás haciendo procesos internos tuyos y tú observas que la otra persona, llámese pareja, llámese hijo, llámese mamá, papá, familia, hermanos, amigos, les cuesta trabajo cambiar y hacer, está bien. Míralo como perfecto. No es el tiempo de esa persona. Y lo curioso de esto es que aunque nosotros estemos haciendo grandes cambios y grandes insights, también estuvimos como ellos, como esa persona que tú ves que no cambia, que no hace, que no esto, que no lo otro. Nosotros estuvimos ahí, ahí estuvimos también y nos veíamos así, así tal cual nos veíamos. Por eso se dice que en el universo nada es gratis, nada, ni siquiera los temas espirituales. ¿Y a qué me refiero con que nada es gratis? Todo lo hemos venido pagando con la propia materia, existencia tras existencia, trabajo tras trabajo, cotidianidad tras cotidianidad. El nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos no es porque sí, no es ni heredado, ni fue gratis, ni nada de eso. El nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos ha sido ganado por mérito, por propio proceso, vida tras vida, encarnación tras encarnación. Hemos sido nuestros propios jueces, hemos sido nuestros propios verdugos, hemos sido nuestros propios grilletes. Y nosotros mismos hemos aprendido a soltarnos de ahí. Por eso ahora nos corresponde, a cada uno de nosotros, nos corresponde estar en el nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Es la correspondencia kármica de lo que hemos venido generando eones atrás. Entonces, ante esa pregunta, la mejor manera es aceptar que es perfecto que el otro esté así. Por eso no debemos cambiar ni a nuestros padres ni a nuestros hermanos. Una opinión, claro, si lo piden, a lo mucho. Un consejo, hey, tú haces esto, ¿qué me aconsejas en X o Y situación? Claro, eso sí, un consejo, una opinión, si es que la piden. Y ser muy medidos en eso, porque de ahí es la mejor forma en la que ellos pueden aprender a vivir sus propios procesos. Esta palabra que decía, no sé quién la dijo, pero fue aquí en Instagram, menos es más. Y a esa pregunta que tú dices es muy cierto. ¿Mm? A la final, con nosotros o sin nosotros, tanto nosotros llegamos y ellos también. Con nosotros o sin nosotros, finalmente vamos a llegar. Recordando que esto también que tú preguntas, da mucho la idea de cuando estamos en este camino, llámale de espiritualidad o de filosofía de vida, se desarrolla mucho el instinto de salvar al otro y mucho el instinto de ayudar al otro. Y esa sensación de ayudar al otro y de salvar al otro y de rescatar al otro, es que ya que aprendí esto voy a rescatar a mi pareja, es que ya que aprendí esto contigo voy a salvar a mi mamá de tal cosa, es que esto que ya aprendí contigo ahora sí voy a poder ayudar a mi familia con esto. Tampoco es por ahí, se puede, pero no se debe. Y el precio que se paga es muy alto por hacer eso.
porque le estamos quitando a la otra persona la oportunidad de que viva su propio despertar. Y eso es mágico. El despertar de cada uno de nosotros es mágico y es único y se debe respetar. Y cada ser humano tiene derecho a vivir su propio despertar en su tiempo y forma y frecuencia. A lo mucho un consejo, entre menos ruido se haga, mejor. Sobre todo en eso cuando son familiares tan cercanos y cuando hay tanta cercanía en ello. La mejor manera de ayudarlos es esa, no obligarlos a despertar, sino que vivan su proceso de manera orgánica. Claro, esto no significa que no podamos ser empáticos, esto no significa que si nos preguntan no podamos opinar. Claro, estamos ahí, pero ya en el tema de voy a salvar o voy a rescatar, no, esos trabajos y esos procesos son individuales. Los procesos de rescate y los procesos de salvación son individuales y si la persona no aprende a hacerlo por sí misma, nadie va a poder salvar al otro ni a rescatarlo. Y entre más se trate de hacer, a la final resulta siendo súper contraproducente para ambas partes. Muy retador. Respetando el camino de aprendizaje personal, algunos hemos transitado en desierto emocional, psíquico, material. Vemos, Diana, Paola, Javier, sería con nuestra manera de actuar y hacer el reflejo. Eso sí, claro, eso sí. A través de todo el proceso que nosotros podamos hacer, a la final eso genera un punto de reflejo y genera un punto de acción en el otro. Por eso cuando se cambia mucho, cuando tú empiezas a cambiar muchos procesos espirituales en tu vida, genera cierto tipo de escozor y cierto tipo de piquiña en los demás. Y eso está perfecto, eso está bien, porque le empiezas a reflejar algo que la otra persona no ha logrado conectar ni ha logrado integrar. Entonces, a través de que tú se lo muestras con el propio ejemplo y con el propio cambio y con la propia autoobservación, pues no le queda al otro que riñar un poco, mostrar los dientes frente a esa nueva versión que se supone tú no eras y ahora me la estás mostrando, que genera un punto rebote con la parte psíquica mía y digo, ¿esto dónde está dentro de mí? O esto no está y entonces lo niego. Y eso sí hace parte de. Bueno, ustedes hablan muy rico, gracias también por su conversación, gracias también por sus apuntes. Me llevo mucho en mi corazón también sus comentarios, sus abrazos, su comprensión. Nos vemos ahora, nos vemos ahorita a las 11 de la mañana aquí por privado para mirar el tema del eclipse a profundidad. Mañana tenemos a tener otro programa. Un abrazote para todos, vívanlo. Vea, ya están empezando a ingresar aquí, pero todavía tenemos tiempo, es en una hora. Entonces, pueden adquirir su pase en esta hora, mientras tanto, para reunirnos ahora por interno. Un abrazo, cuídense mucho, gracias.